Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castaña y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de una película que se estrenó el pasado viernes 19 de noviembre junto a La Última Noche en el Soho, y mira que hay semanas y tienes que competir con las empanadas, y no es otra que Antlers, Criatura Oscura, dirigida por Scott Cooper, director de Black Mass o Corazón Rebelde, y que se pasa al terror de la mano de Guillermo del Toro en la producción y protagonizada por Kerry Russell, Jesse Plemons y Graham Greene. En una pequeña ciudad de Oregón, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto que podría tener consecuencias fatales. Esta película no estaba en mi lista, pero como había que hacer tiempo hasta la proyección de La Abuela, que era la sesión de las 8:15, y la anterior pues había acabado a las 11, y era conveniente rellenar huecos, sobre todo porque tenía todo el día por encima, y la verdad, como la película estaba producida por el gran Guillermo del Toro, es algo que por lo menos hay que mirar, aunque sea solamente por curiosidad. Lo mejor es la ambientación, que es opresiva con sus toques de fantástico, con seres mitológicos como el Wendigo, que personalmente no conocía, salvo por algunos juegos de rol, y que la cinta ahonda en la figura de esta criatura mítica. Kerry Russell además cumple a la perfección como protagonista y uno se pregunta por qué no le dan más oportunidades en el panorama hollywoodiense, ya que la muchacha lo vale. Lo peor es que es bastante lenta y que en no pocas ocasiones el bajón no perdonará. Y la verdad es que en cierto momento ha sido un esfuerzo mantenerme consciente. Y eso sí, como es bastante pausada, yo recomendaría ir a verla bastante descansados. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,4, en Metacritic un 57 sobre 100 y en Error de Record vamos a darle un 6,5 porque la verdad fue una experiencia agradable, no daba ni un duro por ella, y la verdad es eso, que el tiempo es espeso y tampoco es que aporte demasiado al género, y son cosas que la verdad juegan bastante en contra a la hora de valorarla. Aún así, si tenéis que ir a verla, no lo lamentaréis. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que yo doy mucho sobre el contenido de este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.